Recomiendo que estamos aquí en Zafferano, ubicado en la Valle 3511 de la ciudad de Santa Fe, compartiendo algunas sugerencias que tiene el menú ejecutivo del mediodía, de lunes a sábado, que pueden venir a degustar. Y en este caso acompañado de José Serralunga. ¿Cómo andas, José? Muy bien. ¿Trajiste la víbora o no? No, no, está escondida. No. Está escondida para que la gente vaya y la vea. Es que no sabemos si existe. Ah. No sabemos si existe la serpiente dorada. Y la gente tiene que ir a ver si existe o no existe la serpiente. Exactamente, es una intriga. Contame dónde, cuándo. Arrancamos el sábado 7 de marzo y estamos los sábados de marzo y abril en Loa, que está en 25 de mayo 1867, que es la sala de la Gremial Médica, una sala muy linda. Siempre le digo a la gente que es tan cómoda que si el espectáculo es malo dormís bien, claro. Da gusto. Les queda una siestita, digamos. Claro. ¿Cómo surge y qué es, o con qué se va a encontrar la gente con la serpiente dorada? La serpiente dorada es una historia real, local, el pueblo de Callastá. Un conde francés, que fue el fundador del... ¿Vos te imaginás un conde francés viviendo en Callastá? Bueno, el fundador de Callastá fue un conde francés, sobre quien pesaba una profecía que le habían hecho en Europa, una profecía terrible. Él vivía con esa profecía ahí atrás, pero empezaron a darse una serie de circunstancias locales, regionales, hasta mundiales, que hacían prever que esa profecía se cumpliera. Y cuando me puse a leer la historia documentada del conde Tessier de Bois-Bertrand, está llena de cosas mitológicas, de cosas mágicas, de cosas raras, de visiones, y vos decís, esto es realismo mágico, porque vos decís, este es un invento del autor. No, las cosas sucedieron de una manera muy extraña y lo único que hice yo fue replantearlo en escena a una historia que es absolutamente verídica. Es más, el otro día me encontré con una chica que es bisnieta de uno de los protagonistas de esta historia. ¿Y la gente con qué tipo de obra se va a encontrar? Se va a encontrar con una obra que es básicamente una intriga en un ambiente cerrado, en una cocina de campo, en una noche de lluvia, pero con un tratamiento ligero porque es cotidiano. Entonces hay mucho como de comedia, no comedia de humor, comedia, tratamiento cotidiano, amable, con chistecitos internos, con... imagínate, 3 mujeres en una cocina, sí. Hay vínculos ya casi eternos de que una se somete a la otra la reta a la otra es la que inventa cosas y la otra la contiene. Se va viendo ese mundito de relaciones entre 3 mujeres que es muy interesante. ¿Y cómo surge la serpiente dorada? ¿Por qué el título de la serpiente dorada? Porque en realidad la serpiente dorada no está documentada entre estos hechos reales. Es una leyenda que existe, que últimamente estará olvidada, supongo, pero es una de las tantas leyendas que dan vuelta en nuestro mundillo regional y me sirvió como elemento que va uniendo toda la historia, porque la obra arranca con la serpiente y la serpiente vuelve a aparecer y finaliza con la serpiente. Hay una leyenda que va entroncando estos hechos reales y les va dando de alguna manera sustento de verosimilitud, de ser posibles. Hay hechos que decís, pero esto no puede ser. Pero si hay una leyenda, si hay un mito, si hay alguna cosa que es la luz mala. Es la luz mala, es eso que si tiene explicación, debe tener una explicación científica, sí, pero la que importa es la otra. Claro, seguro, la mitológica, digamos. Claro. ¿Se hace muy difícil hacer teatro acá en Santa Fe? De hacer lo que es esto que es la pasión por el arte. Tiene algunas dificultades. Yo creo que en Santa Fe, en Argentina, cualquier actividad que vos quieras hacer tiene dificultades. Ponete a producir un programa de televisión y tiene un montón de dificultades. En el teatro sucede lo mismo. Dificultades logísticas, dificultades de coordinación de horarios. Últimamente la gente está tan ocupada que para planear una obra de teatro es difícil encontrar más de un día en el que se puedan para ensayar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que tener 2 o 3 trabajos, porque uno anda en bici y el otro anda a pie, porque uno vive en Recreo y el otro en Santoto. Se ha complicado la vida en general. Lo que tiene, que facilita mucho, es la pasión.
Cuando vos, es como cuando decís, vamos a jugar al fútbol. Los vagos van y ponen todo, dejan la vida en esos... Y se olvidan de todo lo Se otro. olvidan y se matan como si tuvieran 20 años y tienen 45 y corren con su panza y lo único que les importa en ese momento es ganar ese partido. Y cuando sucede eso que sucede en el teatro, te aliviana la cosa. Vos decís, no importa, voy igual, aunque sea tarde, aunque llueva, aunque... Y ese entusiasmo, esa pasión, lo hace fácil. El resto se complica un poco. Hay que tener creatividad, hay que tener recursos, hay que tener contactos, hay que tener disciplina. Lo mínimo, necesito para poner en escena una cocina en 1880. Ok, olvídate de la luz eléctrica, olvídate de la cocina a gas, olvídate de... Y empecé a ver todo. Estábamos ensayando con una chaira, afilada con la chaira. Me puse a investigar, ¿la chaira de qué es? La chaira de acero inoxidable, no había. Pero usaban piedras. Entonces, y si no tenían piedras, usaban unos manguitos con una lija. Y buscando en mi casa el abuelo de mi señor, encontré una marca alemana, de Hamburgo, no sé qué cosa, le reemplacé la lija. Entonces, ese detalle que es nimio, el que sabe de historia te dice, no había acero inoxidable. No había luz, no había tela sintética, no había... Y exige creatividad. Los detalles que hacen al final del todo, ¿no? Exacto. Sí, que vos creas, como ahora se da mucho en series televisivas, esas recreaciones históricas que son totalmente creíbles. Vos ves la película de Antonio y Cleopatra de 1970 y decís, pero mirá, si tenían tela sintética, se peinaban como se peinaban en la época en que hicieron la película. Ahora hay como una mayor posibilidad de ver hechos históricos en un contexto verosímil, creíble, detallado. Y bueno, te permite viajar en el tiempo, entender una historia con otra cabeza, es divertido. ¿Cómo se compone el elenco? Ezequiel Maya, Jacquelina Ábrigo y Ana Paula Borré. Si bien dije Ezequiel, Paula y Ana, son 3 papeles femeninos. Así que queda. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando hablé de la obra con Ezequiel se entusiasmó tanto, le gustó tanto la obra, quería participar, dije, vos hacés el papel de Helen, que es la criada del conde, que es la mayor. Un hombre que hace un papel absolutamente verosímil femenino, no hay parodia, no hay burla, es un papel femenino. Y está fantástico, porque además es un personaje casi bipolar, digamos, en sus imaginaciones poéticas y en todo lo chusma que es. Anda chusmeando por todos lados, trae información de afuera, entonces arma el universo, ¿no? Como si llegué en el barrio, le gusta el puterío. El puterío, claro. Y es la que trae la información de afuera, porque las otras chicas son más jovencitas, están más en su casa. Ella se vincula, ella trae aparte el contacto con el universo, si no se nos pierde la historia. ¿Es difícil generar esas historias? Digo, el punto de partida y esos primeros pases para después crear. Bueno, tal vez es más fácil después cuando ya empiezan. Este caso es raro para mí porque se basa en una historia que ya existe. Entonces, a hechos ya existentes les tenés que dar... Claro, a ver, ¿desde dónde lo enfoco? Claro, ¿y cómo los enfoco? En el teatro hay una cuestión que es que no está permitido, por las reglas, aunque puedas hacerlo por un error, no está permitido brindar información. Yo no puedo ponerme durante 10 minutos a contarte cómo es la calle de acá hasta el puente colgante porque vos te aburrís, porque eres acción. Entonces hay que encontrar la forma de que la información que va entrando modifique todo lo anterior y replantee la situación. Entonces ahí está lo dificultoso. En cuanto a las obras que yo escribo, que no tienen una existencia real previa, sino que son invenciones mías, yo arranco desde cero. Lo único que tengo es un ambiente, una sensación de algo, no sé qué personajes, no sé qué hechos, no sé qué trama. Simplemente empiezo con 2 personas que uno le dice al otro, José, es difícil crear. Y José le dice, mirá, y la pregunta va devolviendo una respuesta. Hay un secreto que yo uso, que me interesa, que he venido descubriendo,
que la cosa se pone atractiva, como sucede en un diálogo normal, cuando vos hablas con tu señora y tu señora no te contesta lo que vos le preguntaste. Por ejemplo, vamos a las 8 a tal lugar y ella te contesta, el nene no comió. Viene atado, pero no es la respuesta. Si ella me dijera, sí, vamos a las 8 es aburridísimo. Pero si yo le digo, vamos a las 8 y ella me dice, el nene no comió, la historia se abrió, demoró esa respuesta que estábamos esperando, me permite a mí irme para otro lado. ¿Cómo que no comió si yo le dejé en la heladera? Algo pasó, entraron ladrones, no sé. Es mucho más fácil inventar cuando no querés contar algo, sino que empezás a deambular por la nada y las cosas aparecen. Es mi método. Ese proceso de elaboración, de producción, de concatenación, digo, ¿lleva tiempo? ¿A veces más rápido que otras? ¿O en la mayoría por ahí tal vez el comienzo es más rápido y después se pone más denso el desenlace y tal vez el final es más rápido, otra vez en otro? Todo depende de cómo vayan apareciendo los hechos y las ideas. A mí normalmente he escrito obras algún par de horas, en 10 días, pero normalmente entre que empiezo con la primera palabra y la última pasa aproximadamente 45 días. Es más o menos mi... Ahora, ¿qué pasa? Recuerdo, por ejemplo, haber escrito una obra que es... En 10 días escribí todo, me faltaba el final. El final era una estupidez. El final, nada menos que el final, lo que se lleva el público. Y debo haber estado un mes hasta que iba por la calle San Martín llegando a Junín y vi los personajes que giraban como en una cajita de música. Y eso me llevó a la primer frase de la obra que decía, me gustaría que este instante fuese eterno. Y el otro dice, es eterno y vivirá cada vez que querramos revivirlo. Como cuando dabas vuelta el cassette para atrás, rebobinabas, quisiera que este momento fuera eterno. Es eterno. Y los actores mismos reculaban y ahí encontré un final fantástico, porque toda esta historia era así y con ese final se hizo eterno. Y no aparece hasta que las conexiones en la cabeza digan, ahora va a aparecer. Mientras tanto tenés que estar esperando. Esperá. Ya van a venir, la cabeza sigue haciendo, por eso soñás locuras. Claro. Y me pasa todo el tiempo. Es más, para esta obra estamos a nada de estrenar y tenía el final con un detalle técnico de una luz que se prende, pim pum pam. Ayer me desperté y vi que la luz venía de otro lado. Y la cambiaron. ¿Y por qué aparece eso? Porque la cabeza sigue buscando y encuentra. Trabajando que estemos durmiendo. Claro. Hay que decirle, dale, ponete la cabeza en este tema. Tarde o temprano va a salir. Si vos le prestás los dedos a medida que va apareciendo, la obra se va haciendo. José, para finalizar, horarios, entonces, desde el 6 me dijiste, o 6 o del 7. Estaban los sábados de marzo y abril a las 9, horario central, en Loa. 25 de mayo, 1867. Se puede hacer reservas, es muy interesante, incluso con un pequeño descuento, al 154 77 2828. Si no, compras la entrada en la boletería, todos los sábados a las 9, una obra de 1 hora de duración. Creemos que va a gustar mucho y esperemos que sea así. Gracias por estos minutos, José. No, gracias a vos, Maxi. Con José Serralunga, charlando, hablando sobre lo que es esto, que es la serpiente dorada en Loa, desde el sábado 7 de marzo, para que vayan, la disfruten, se autointerpelen y todo esto y mucho más. Aquí, en este caso de Zafferano, ubicado en la Valle 3511 de la ciudad de Santa Fe, lo recomiendo.